En Lucas capítulo 23, verso 43, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente, amados hermanos. Entonces Jesús le dijo: oiga bien, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué bella es la paz, qué bello es lo que el Señor muestra por su misericordia, aún en la misma condición, amados hermanos. Esta escena, amados hermanos, muestra algo en vuestras vidas y nos da un ejemplo claro de Cristo Jesús, amados hermanos. Da un ejemplo claro de Cristo Jesús, que Cristo Jesús obró fielmente en la cruz. Nada en la cruz ocurrió por casualidad. Esa escena, amados hermanos, soberanamente que se manifestó en la cruz del Calvario, amados hermanos, es por ti y por mí, ordenada por Dios. Esa voz que dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa escena soberanamente, amados hermanos, es una ordenanza de Dios, por medio de Cristo Jesús. El Hijo de Dios, amados hermanos, fue crucificado exactamente como el Padre había decretado desde la eternidad. Eso es posible porque la misma palabra lo declara. Amados hermanos, eso es algo poderoso, algo bello. Lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 28, dice lo siguiente: para hacer cuanto, dice, tu mano y tu consejo habían antes determinado qué sucedería. Y sucedió. Y sucedió que el Cordero Santo, el único que quita el pecado del mundo, amados hermanos, se coloca y fue colocado entre los malhechores. No fue un accidente del poder romano, sino un acto predeterminado del gobierno divino de Dios para tu salvación, para que hubiera una palabra de salvación por medio de un autor de la salvación. Es un acto, amados hermanos, del gobierno divino. Cada detalle en el Calvario se movió bajo la mano soberana de Dios. Esto que nos recuerda que la obra redentora no fue improvisada. No fue improvisada la obra redentora, en ningún caso, en ningún momento, amados hermanos, sino diseñada desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Y eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes, oiga bien, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Hay poder en lo que el Señor dijo. La salvación tiene un origen eterno, un plan perfecto para salvarte y una ejecución impecable para obrar para vida eterna. Porque el cumplimiento profético es perfecto, el de Cristo Jesús. El cumplimiento profético es perfecto de Cristo Jesús. Isaías había declarado, amados hermanos, en Isaías 53, verso 12, Isaías lo declaró: y con los transgresores fue contado. Por eso miramos el panorama y miramos, amados hermanos, esa imagen de la cruz con los dos ladrones ahí, amados hermanos. Por siglos, amados hermanos, parecía imposible que el Santo de Dios fuese puesto entre criminales. Y sin embargo, amados hermanos, Dios lo anunció y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. La palabra no falló jamás.
¿Y cuántas palabras de los hombres fallan? ¿Cuántas palabras de los hombres fallan? Usted tiene que balancear. ¿Qué palabra es la que falla más? La palabra del Señor nunca falla, se cumple a su debido tiempo. Cristo murió, amados hermanos, donde Dios dijo que moriría, no donde el hombre dijo que moriría. De la manera, amados hermanos, que miramos que la palabra del Señor no falla. ¿Por qué? Porque bendito es el Cristo de la gloria, bendito es el Señor que trae redención al pueblo. Porque dice, amados hermanos, en el Salmo 119, verso 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa es la declaración de Cristo Jesús, es la declaración de Dios, es la declaración del Espíritu de Dios. Cristo murió donde Dios dijo, no donde el hombre dijo. De la manera, amados hermanos, que había anunciado, para que la Escritura quedara sellada con absoluta verdad y que fuera confiable por generaciones de generaciones en generaciones. Cristo ocupó el lugar que merecíamos. Cristo ocupó el lugar de todos nosotros los barrabases. Cristo ocupó el lugar de nosotros. Cristo lo ocupó. La razón por la que Jesús estuvo en el centro de aquellos tres maderos es profunda. Es profunda. Ese era nuestro lugar. Él descendió hasta lo más bajo de la vergüenza humana para ocupar el sitio que le correspondía a nosotros, que nos correspondía a nosotros como pecadores. En el Gólgota se ve la situación clara. El santo en medio de los impíos, el justo entre los condenados, el cordero entre los lobos. Ese lugar debimos ocuparlo nosotros. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En él. El drama humano se mira claramente en los dos ladrones. Es el drama de la humanidad. Es el drama humano que se mira claramente en los dos ladrones. En los dos criminales se reveló la respuesta humana a la gracia, al mensaje de la salvación, a la palabra de la salvación. Aleluya. Uno creyó y el otro rechazó. Ambos oyeron, ambos vieron, ambos sufrieron y ambos estaban a minutos de su eternidad. Claramente se muestra ahí en la palabra. Pero uno se volvió a Cristo con fe humilde, con un corazón quebrantado, y el otro murió endurecido. Esta doble respuesta sigue vigente hasta hoy. Sigue vigente hasta hoy. Cámbiala. Vuélvete a Cristo. Cámbiala y vuélvete a Dios. En 2 de Corintios capítulo 2 verso 15 dice lo siguiente el Señor en su palabra: porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Evangelio ilumina a unos y endurece a otros. Así es el Evangelio. Ilumina a unos y endurece a otros. Salva a uno y el otro no quiere salvarse. Así es el Evangelio de Cristo. La soberanía de Dios es revelada en la salvación. Porque uno creyó y el otro no. La respuesta está en la soberanía divina. Dios abre el corazón de que Él quiere.
porque sabe que le va a servir, sabe que va a estar con él incondicionalmente siempre, sabe que va a estar ahí con servicio, con entrega, con devoción, con adoración. Porque miramos un acontecimiento poderoso en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Miramos un acontecimiento en el verso 14, poderoso en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así Dios abre tu corazón en este momento. Así Dios abre el corazón tuyo en este momento, porque Dios te ha escogido entre tanta multitud, escuchar su mensaje, escuchar su palabra de salvación por medio del madero. No porque seas injusto, sino porque el Rey y actúa según su consejo eterno. Sin embargo, aunque Dios es soberano, el hombre sigue siendo responsable de arrepentirse y de creer. Tú y yo somos responsables de arrepentirnos y creer. Tú y yo somos responsables de arrepentirnos y creer. Porque dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es necesario. Ambas verdades caminan juntas en la Escritura. La responsabilidad humana permanece intacta. Dios no te va a quitar tu responsabilidad de arrepentirte y creer. La soberanía no elimina la invitación. Todo aquel que creyere. Por eso dice Juan 3:16, es la invitación más grata y con más amor que Dios expresó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue siendo una verdad viva. La Biblia llama, ordena y ruega al pecador que venga a los pies de Cristo. Como dijo, el Señor les ruega que vengan a los pies. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor en su palabra. Yo hoy te estoy predicando lo que dice la palabra. Aunque no pueda reconciliarte, pero eres tú el que tienes que reconciliarse con Dios. Yo no puedo hacer eso por ti. Eres tú lo que lo tienes que hacer. Es la acción de salvación. Es el paso hacia la vida eterna. Es el paso hacia las bodas del Cordero. Es el paso hacia el cielo. Dios no quiere que tú te pierdas. El que se pierde es porque rechaza el mensaje, rechaza el llamado de Dios. Quien se salva por la pura gracia divina. La gracia victoriosa, ilustrada, amados hermanos, en el ladrón se mostró. Observe los puntos del sacrificio en el Calvario, en el madero. Obsérvelo claramente. Cristo Jesús, amados hermanos, lo mostró poderosamente. El ladrón es uno de los retratos más gloriosos de la gracia soberana de Dios. Él no tenía méritos, él no tenía obras, sin rituales, sin bautismo, sin vida devocional, sin oportunidad de demostrar moralmente transformada su vida para dar ese fruto digno de arrepentimiento. Solo la gracia manifestada en la misma condición que Cristo estaba el ladrón por la gracia soberana manifestada en la cruz del Calvario. Por eso dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Dice Efesios capítulo 2, verso 8.
La gracia lo buscó. La salvación lo buscó. La salvación por eso no se pierde, perdóneme. Sigue vigente porque es por gracia que recibimos la salvación. No depende de ninguna doctrina ni ningún pensamiento carnal de hombre. Porque es gracia soberana de Dios, es salvación soberana de Dios. La gracia misma lo quebrantó. Abrió sus ojos y lo llevó a Cristo cuando no tenía nada que ofrecer. Qué bello es cuando no tenemos nada que ofrecer a Dios y Dios muestra su gracia soberana sobre tu vida. ¿Qué tienes que ofrecerle a Dios? Dime, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? Nada. El hombre por sí solo no produce ni fe. El hombre por sí solo no produce ni salvación. Y entonces no le compete, amados hermanos, no le compete poner en tela de juicio la salvación. Porque es un regalo dado de la gracia que proviene de un Padre soberano, de un Dios soberano. Dios tenga misericordia de los que se ponen a debatir sobre la salvación. Dios tenga misericordia de ellos. El único que se pierde es ese panorama que está claramente ahí, en la cruz de Calvario. La humanidad es la foto, es la imagen clara de la humanidad. Uno se pierde y el otro se salva. Uno se condena y el otro no se condena. ¿Hubieron méritos ahí? No hubieron ni una clase de mérito. Más sorprendente, amados hermanos, que la conversión de Pablo fue la conversión, amados hermanos, del ladrón en el Gólgota. Esa fue la conversión más excelente y nadie la dice, nadie la pronuncia. Nadie se las predica porque no escudriñan la Escritura como deben de escudriñarla. Pablo tuvo muchos méritos antes. Ya iba para el Sanedrín antes de conocer a Cristo. Era un gigante espiritual. Era un gigante espiritual Pablo. Y después vino a ser un siervo de Dios, grande y poderoso espiritual. Pero el ladrón no tuvo nada antes y nada después. Su salvación, amados hermanos, destruye la idea de que la salvación depende del carácter y de las obras humanas. Y de lo que el hombre diga, no depende la salvación. El ladrón no hizo nada. Cristo lo hizo todo en la cruz. Por favor, no caigamos en el error. Los hombres que predican la palabra, que no caigan en el error de poner en tela de juicio la salvación. No depende de obras, no depende de carácter, no depende de opiniones ni de doctrinas, no depende. Es el plan soberano de Dios. Cristo aún en la condición que se encontraba salvó, aún en la cruz. Cristo lo hizo. Tito capítulo 3 verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Qué bello y qué hermoso es el Señor. Cómo expresa su conversión. Proclamó que la salvación no es por conducta, sino por misericordia de Dios. La gracia no depende de instrumentos humanos, ni de retóricas humanas, ni, amados hermanos, ni de lógicas humanas. Dios
usa predicadores, oraciones y medios que Dios usa. Pero no depende de los hombres, que los hombres usen medios. No depende de nadie. El ladrón se convirtió sin ninguna campaña evangelística. Se convirtió sin ningún templo. Oiga bien, en la cruz, amados hermanos. Él se convirtió, él aceptó a Dios, no se bautizó, ni se le predicó el evangelio. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sin ningún sermón predicado, sin altar, sin iglesia, sin consejeros. Su único púlpito fue un Cristo agonizante a su lado. Cuando Dios quiere salvar, salva. Y eso no le compete a ningún hombre. Cuando Dios quiere salvar, salva, interviene, hace la intervención desde el cielo sobre la tierra. Por eso dice en Jonás capítulo 2 verso 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es de Jehová. De Él proviene la salvación, amados hermanos. No proviene de ningún hombre. La conversión del ladrón demuestra que la eficacia viene de Dios, no del hombre. El que se ponga a debatir sobre la salvación, amados hermanos, más bien confunde en vez de llamarlos a los pies de Cristo. El ladrón vio a Cristo cuando nadie más lo veía. El ladrón vio a Cristo en la cruz cuando nadie lo veía. Humanamente Jesús parecía derrotado, azotado, abandonado, desnudo, burlado. Nadie veía a Cristo como Salvador, pero el ladrón sí. El ladrón sí miró a Cristo como su Salvador. Eso es un milagro de la gracia. La fe verdadera, amados hermanos, ve la gloria de Cristo incluso cuando el mundo solo ve deshonra. Es pues la fe, dice la misma Escritura, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 verso 1 lo dice: Dios abrió sus ojos para ver en Él crucificado al Rey eterno, el que lo iba a salvar del castigo y de la condenación eterna. La gracia le abrió los ojos en la misma condición. No se le predicó como lo están predicando ahorita a ustedes y a nosotros. No se nos dijo nada. A Él no se le dijo nada. Una fe, amados hermanos, que nació antes del milagro del día. El ladrón creyó antes, amados hermanos, que la tierra temblara, antes del que el velo se rasgara. Amados hermanos, antes de que las tinieblas vinieran, antes de que Cristo Jesús dijo: consumado es, el ladrón se salvó. Porque miró la gracia, el poder de la gracia. Ese es un poder ejercido de la gracia sobre la humanidad. Por gracia sois salvos. Su fe no descansó, amados hermanos, en señales, sino en Cristo mismo. Fue una fe desnuda, pura, sin ayuda visible, engendrada, amados hermanos, sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por tanto, dice la misma palabra, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo hizo su obra de convicción en la cruz. De gracia ejerció el poder para que Dios depositara en su corazón y Dios lo llamara para que fuera salvo el ladrón en la cruz del Calvario, en el Gólgota. La conversión, amados hermanos, es una obra absolutamente divina de parte de Dios sobre la humanidad. El ladrón, amados hermanos, no fue salvo porque tuvo suerte. Fue salvo, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios lo regeneró en el momento exacto y de la forma más improbable. No tenía probabilidad él de ser salvo, pero el Espíritu ejerció la probabilidad de la conversión verdadera. Siempre es un milagro interior. Dios cambia los corazones de piedra, amados hermanos. Dios cambia los corazones de piedra en corazones de carne, como lo dice Ezequiel capítulo 36, verso 26. Cada transformación espiritual es evidencia del poder de Dios, no del esfuerzo humano. La súplica humilde del ladrón, su oración no fue larga, ni una oración teológica elaborada tampoco. Fue simplemente sincera, llena de fe. Y él le dijo claramente: Señor, acuérdate de mí. Aquí hay tres elementos esenciales. Reconoce la realeza de Cristo. Reconoce su necesidad. Acuérdate. Y reconoce su incapacidad de mí. Esta fue la oración, amados hermanos, que atravesó el cielo y tocó el corazón del Salvador. Porque Romanos 10:13, ¿qué dice? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La respuesta gloriosa de Cristo, amados hermanos, de Jesús, es la esencia del evangelio de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tres promesas resonaron en ese momento. Tres promesas resonaron y resuenan hoy en tu vida. Seguridad le dio Cristo Jesús, le dijo: de cierto te digo. Seguridad significa eso. Oiga bien, inmediatez, y dice hoy, dice ahí mismo, dando a entender que es inmediato. Y dando a entender también compañía eterna. Conmigo, le dice claramente: de cierto te digo que hoy, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. El paraíso no es un lugar por sí mismo. Su gloria es estar con Cristo. Porque así lo dice su Santa Escritura. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así lo dice su Santa Escritura. Así lo dice su palabra. La palabra de Jesús garantiza que el pecador arrepentido pasa de la cruz a la gloria, de la culpa al descanso, oiga bien, Santo Dios, de la culpa al descanso. En la condenación. ¿Cómo resuena esta palabra poderosa? De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. No te resuena en tu corazón esa palabra tan bella, tan hermosa del Señor. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. El caso ejemplar, amados hermanos, de la conversión del Señor, amados hermanos, del ladrón en la cruz, es un detalle, amados hermanos,
muy bello, que se relata en la palabra del Señor. Revela la gloriosa gracia de Dios. Jesús no escogió a un hombre moralmente superior, ni a un pecador, amados hermanos, más noble que el otro ladrón. Ambos eran igualmente culpables, igualmente rebeldes, igualmente perdidos. Antes de su conversión, los dos injuriaban al Señor. Los dos injuriaban al Señor. Oiga bien, porque dice en Mateo 27:44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve contradecir a Dios? ¿De qué te sirve poner en telejuicio a Dios? Los dos injuriaban, pero uno fue convencido por el Espíritu Santo de Dios, por la obra redentora de la gracia, y porque Dios decidió que uno se salvara y el otro se perdiera. El otro no se perdió porque él quiso perderse, es porque Dios endureció el corazón de él, como Dios endureció el corazón del faraón. Si usted lo mira en la Escritura, Dios endurece los corazones y Dios también ablanda los corazones. El caso del ladrón, amados hermanos, no está registrado como una acción accidental, sino, amados hermanos, como un patrón doctrinal. Dios salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Su conversión, amados hermanos, nos enseña que no hay corazón demasiado endurecido, ni vida demasiado arruinada, que la gracia de Cristo no pueda transformar. La salvación del ladrón en la cruz se convierte en un faro que muestra que la misericordia de Dios es mayor que todo pecado humano, que el pecado de droga, que el pecado de alcoholismo, que el pecado de adulterio, que el pecado, amados hermanos, de rechazo, que el pecado, amados hermanos, cualquier pinta de pecado que usted quiera ponerle, amados hermanos, es mayor la misericordia de Dios. El pecador no tiene diferencia delante de Dios. ¿Por qué? La Escritura es clara. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia, dice Romanos 3, 22 al 23. No hay ninguna diferencia. Todos hemos pecado. Este es el punto esencial, amados hermanos, de entender que el ladrón es un caso ejemplar, amados hermanos, no porque fuera peor o mejor que otros, sino porque representa la condición universal del ser humano. Los dos ladrones, así como estaba condenado por delitos humanos, todos estamos condenados por delitos espirituales. El hombre no se pierde por un error moral aislado. Se pierde porque nació con un corazón engañoso y perverso. Eso lo dice Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿Quién conocerá tu corazón perverso? Aleluya. La conversión del ladrón, amados hermanos, no celebra su conversión, sino la autoridad de Cristo manifestada, amados hermanos, en el Gólgota, para salvar a un pecador que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Él no pudo ni, oiga bien, estaba crucificado, clavado de pies y de manos. ¿Usted cree que iba a adorar? ¿Podía levantar las manos como las levantamos nosotros ahorita para adorar? No podía levantarlas. ¿Podía danzar para danzarle al Señor? No podía hacerlo. No podía hacerlo. Perdónenme, pero no podía hacerlo. Esto es un acto de misericordia de Dios. Este cuadro, amados hermanos,
desbarata el orgullo humano y nos muestra que la salvación es, desde el principio a fin, obra de Dios, no del hombre. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gran verdad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor, por acordarte de nuestras almas. Por acordarte de nuestras vidas. Porque tú eres misericordioso. Porque la profundidad, amados hermanos, de la depravación humana, amados hermanos, el ladrón, aún agonizando, se unió al escarnio, oiga bien, con Cristo. Este acto, amados hermanos, revela la enemistad contra Dios que tiene el hombre. Amados hermanos, que existe naturalmente en el corazón humano, la depravación humana. Aquel otro que estaba en la misma condición, clavado en el madero, se puso a injuriar a Cristo Jesús. Aún mismo así son humanos, así son hombres. Así son los hombres sin Cristo, así son los hombres sin Dios. Así son los hombres sin Dios. Amados hermanos, eso existe naturalmente en el corazón del hombre. ¿Qué mayor torpeza moral del hombre que insulta al Salvador mientras Él muere para dar vida? Sin embargo, amados hermanos, este retrato tan oscuro no está, amados hermanos, para que juzguemos al ladrón, sino para que descubramos nuestro propio reflejo. El problema del pecador, amados hermanos, no es la falta de educación, la mala conducta y los hábitos. Es un corazón corrompido por la naturaleza pecaminosa que trae desde su nacimiento. Hasta que el hombre no vea su verdadera condición, jamás sentirá la necesidad de clamar a Dios. Jamás, jamás y jamás. Como la mujer, hombre. Si nunca, amados hermanos, va a ver su condición realmente, cuál es su necesidad delante de Dios, nunca va a clamar a Dios y le va a decir: Señor, acuérdate de mí, como le dijo el ladrón. La Biblia no nos humilla para destruirnos, sino para conducirnos al único que puede levantarnos. Por eso a los pecadores se les ofende cuando viene la palabra y les descubre su depravación humana que tienen, su basura dentro de su corazón, toda la hediondez, como esas, como dice, tumbas blanqueadas, costales de huesos podridos, secos. Cuando viene la palabra y les descubre todas las mañosadas, todas las sinvergüenzas y toda la mentira, se ofenden, se enojan, no les gusta. Porque la Biblia te lleva a la libertad, no a la condenación. Y siempre te va a mostrar lo que realmente está mal dentro de vuestros corazones, dentro de vuestras vidas. La gracia que busca al pecador siempre está vigente. La conversión del ladrón demuestra que Cristo no espera a que el pecador, amados hermanos, mejore su vida. Oh, no, voy a cambiar para ir a la iglesia. No, pero voy a cambiar esto para ir a la iglesia. Voy a cambiar para ir a la iglesia. Voy a cambiar para ir a la iglesia. Perdóneme, pero no, el Señor no busca la mejor condición para el pecador ser salvo. El pecador tiene que ser salvo ya, porque corre algo en peligro, es tu alma. Cuando el ladrón despertó del engaño que se encontraba, de la perversidad humana en que se encontraba, porque es arrastrado por el otro que estaba injuriando a Cristo Jesús, el otro que rechazó la salvación. Entonces así somos nosotros en veces, donde va la manada, ahí vamos todos. Si uno se tira en un puente, y vamos a tirarnos todos en un puente. Así es el ser humano. Perdóneme, pero así es el ser humano.
Como, no sé, ese video yo creo que lo han borrado del internet, no sé si está esa historia, que cierto hombre, no me acuerdo el nombre de él, cómo se llama, dice que es de aquí, de Estados Unidos, compró una isla, compró un lugar y se llevó a toda una congregación. Porque era la tierra prometida que les había prometido. Oiga bien, qué tanta ignorancia había en ese tiempo. Se llevó multitudes, familias, se llevó. ¿Y qué hizo? Los envenenó a todos y fueron todos. No sé si es la palabra correcta, genocidio, no sé si es la palabra correcta, que hizo una barbaridad, un estrago hizo ese predicador con sus mentiras y se llevó un montón de gente y los mató. Oiga bien. Santo Dios, ayúdanos, Padre, con tanta incredulidad como dijo aquel padre desesperado. Él no tuvo oportunidad para enmendar su vida, ese es ejemplo claro. Devolver lo robado y demostrar obras, no hubo oportunidad. Ahí, amados hermanos, desnudo de toda justicia humana, colgado a unas horas de morir, amados hermanos, simplemente reconoció su miseria y la inocencia del Salvador que se mostró. Ahí se mostró claramente. Y respondiendo, oiga bien, ahí mismo en el capítulo 23, en el verso 40, vámonos un poquito más atrás, y dice claramente, y respondiendo el otro, le reprendió, oiga bien, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí es donde suelta esa palabra hermosa, esa palabra bella, el Cristo de la gloria. Y dice claramente, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, amados hermanos. Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de gracia. Cristo respondió con una gracia abundante. Este cuadro destruye para siempre la idea de que el hombre puede participar en su salvación. Cristo no salva a los menos malos, salva a los que se rinden, amados hermanos, a los que se arrepienten de sus pecados. Cristo los salva. No salva a los que traen mérito, salva a los que vienen con manos vacías. La salvación del ladrón es la proclamación de que por gracia sois salvos, dice la misma escritura en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Por gracia sois salvos, amados hermanos. El reconocimiento honesto del pecador. Muchos dicen, yo no soy tan malo. Muchos dicen eso. Yo no soy tan malo, yo soy buena persona. Yo no soy un ladrón. Sin embargo, el texto nos confronta con una verdad profunda. El pecado es robo. El pecado es robo. Es usar lo que Dios nos dio, amados hermanos, para servirnos a nosotros mismos. Cada talento, cada día de vida, cada pensamiento, cada virilidad no fue dado, amados hermanos, para glorificar. Nos fue dado para glorificar a Dios, no para glorificar al hombre. Pero lo hemos usado, amados hermanos, para nuestra comodidad, orgullo y placeres personales. Por eso, amados hermanos, es importante leer la palabra. Es importante saber lo que Dios está hablando. El ladrón, amados hermanos, de la cruz no es un caso aislado, es un espejo que nos revela lo que somos naturalmente, de nuestra naturaleza caída, adámica caída.
Amados hermanos, no comenzamos a recibir misericordia hasta que dejamos de excusarnos y confesar nuestra verdadera condición, que nos encontramos como pecadores delante de un Dios tan santo. La convicción que trae el Espíritu Santo como pecadores que somos, la convicción regeneradora para que nos haga libertad. Si el Hijo os libertare, dice la misma palabra, seréis verdaderamente libres, dice el Señor en su palabra. No uses excusas, no uses mentiras, no uses mentiras piadosas como decimos en veces. Confesemos nuestra verdadera condición delante de Dios. Te necesito, Dios, hoy. Ayúdame en mis debilidades. Levántame, restáurame, dame vida, libértame, rompe las cadenas. Ayúdame, Señor. ¿Quién no se reconoce como ladrón? Nosotros somos ladrones del cielo cuando nos tramos en el camino del Señor, porque jamás valoramos el perdón del Calvario. Porque si valoráramos el perdón del Calvario, todos estuviéramos humillados, no estuviéramos confundidos, no estuviéramos, amados hermanos, alegando cosas inútiles, cosas, amados hermanos, que no tienen nada de provecho. Estuviéramos todos nosotros, amados hermanos, entregados, humillados. La humildad que abre la puerta, amados hermanos, la salvación es aquel corazón contrito y humillado. Antes de que Dios vista, amados hermanos, al pecador con él ropaje de salvación, primero, como dice Isaías 61, verso 10, primero lo desnuda de la falsa justicia humana, vacía, carnal y mundana. El ladrón no llegó justificándose, llegó reconociendo qué miseria se encontraba, qué miserable condenación tenía. Aleluya. Su condena la miramos en el verso 41. En Lucas 23, 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Así también, amados hermanos, el pecador debe ser humillado antes de ser exaltado, quebrantado. Dios no necesita corazones orgullosos. Dios necesita corazones contritos y humillados delante de su presencia, quebrantados antes de la restauración, antes de ser restaurado. Nadie trepa al cielo con orgullo, con altivez, con soberbia, con mentira, con falta de perdón. Nadie sube al cielo con eso. Perdóneme, pero tiene que llegar la intervención total de la profunda reconciliación, del profundo arrepentimiento, no remordimiento, a tu ser, a tu alma, para que tú nazcas de nuevo y dejes al viejo hombre que se hunda en lo profundo del mar con sus malos hábitos, sus deleites y sus placeres sean arrojados a lo profundo del mar en el nombre de Jesús. La salvación no es un premio, es un regalo. Es un regalo de Dios para quienes reconocen que no tienen nada en su vida. Si usted reconoce que no tiene nada en su vida, entonces ese es un regalo de Dios para su vida, para que hoy sea salvo. Es la mejor confesión sincera. El corazón sincero se abre para recibir al único que puede transformarlo. Aleluya. Un Salvador que promete vida eterna te está llamando todavía. Él te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos,
estarás conmigo en el paraíso, amados hermanos. Así dice el Señor. La gente está más preocupada por el dinero. Hasta los pastores se preocupan más por el dinero. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios lo bendiga. Deje que Dios abra puertas. Amén. Porque la respuesta de Jesús, amados hermanos, es una de las más gloriosas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. No dijo mañana, no dijo después, amados hermanos, del juicio. No dijo cuando seas digno. Él dijo hoy. La salvación es inmediata, completa y segura, porque depende de Cristo, no del pecador, no del diezmo, como algunos piensan. No de ofrendas, no de obras para que nadie se gloríe. La salvación es inmediata, completa y segura porque depende de Cristo, no del pecador. El ladrón pidió un recuerdo. Cristo, amados hermanos, le dio una eternidad. Pidió misericordia, Cristo le dio comunión. Pidió ser considerado, Cristo lo llevó al paraíso. Estas palabras, amados hermanos, hacen algo profundo y mostrando la esencia del Evangelio, un Salvador poderoso, suficiente y dispuesto a salvar al peor de los pecadores que claman a Él y los lleva a la comunión eterna con Dios. Qué precioso y qué hermoso es Dios. Porque el hombre tiene que tocar fondo siempre. ¿Por qué esperas tocar fondo siempre para venir a los pies de la cruz de Cristo? ¿Por qué esperas tocar fondo siempre para venir a los pies de Cristo? No esperes tocar fondo, hombre o mujer. No esperes tocar fondo para venir a los pies de tu Salvador. Ver la miseria propia es solo el comienzo de la regeneración, del arrepentimiento. Una cosa, amados hermanos, una cosa es reconocer que somos pecadores por naturaleza, pero otra, muy distinta, es confesar, amados hermanos, que estamos totalmente incapacitados para salvarnos. Estamos totalmente incapacitados. El ladrón no solo representa al pecador culpable, sino al pecador impotente sobre la faz de la tierra. Muchos admiten que no son perfectos, pero pocos aceptan que no pueden hacer absolutamente nada para remediar su condición. La conversión, amados hermanos, verdadera comienza cuando el hombre deja de justificarse, deja de apoyarse en su propia capacidad moral, intelectual o física y reconoce que está especialmente o espiritualmente, amados hermanos, arruinado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Eso lo dice su Santa Escritura. No basta, amados hermanos, con ver el pecado. Hay que ver la propia. Hay que ver la propia desesperación. Hay que ver la propia, amados hermanos, depravación. Hay que ver la propia degeneración. La propia degradación espiritual o humana en que nos encontramos. Hay que verlo claramente para recibir la gracia de Dios. Porque el hombre, cuando toca fondo, ya no puede más con la vida, ya no puede más con esto, viene la bancarrota espiritual. Viene la bancarrota espiritual. Y cuando viene la bancarrota espiritual, viene algo bello, algo hermoso.
porque ese es el requisito que ocupa Dios, que Dios deja. Dios te deja en tu libre albedrío que tú toques fondo. Dios lo deja. Dios con nadie se mete a pleito. Perdóneme, Dios es soberano. Dios te deja que tú te da cuerda y que tú vayas como pajarito volando, tú choques, te caigas, te levantes, te ahogas, te quieras, hasta escapas de morir. Ahí Dios te deja en tu vida hasta que tengas esa bancarrota espiritual. Es uno de los requisitos para recibir la gracia. Dios ahí es donde entra en acción. El pecador debe llegar como el hijo pródigo al punto donde ya no le queda nada y comenzar, amados hermanos, y comenzar a meditar y comenzar a caer en sí, volver nuevamente sus pensamientos, volver su corazón a Dios. Y cuando comienza a faltarle algo, empieza a, oiga bien, a volver donde Dios. Cuando las situaciones de la vida lo apretan, amados hermanos, lo apretan, lo asfixian, la desobediencia te asfixia, tu pecado te asfixia, amados hermanos, tu orgullo te asfixia, tu altivez te asfixia, tu vida que tú mismo has construido te asfixia. Cuando comienza a faltarte, en ese momento crucial, cuando Dios despierta al alma, la primera reacción del hombre es intentar mejorar, esforzarse, prometer cambios, pero esos intentos solo revelan más su incapacidad al final. El ladrón en la cruz no tenía cómo construir una nueva vida. No tenía. Estaba literalmente sin futuro. Así también el hombre debe reconocer que no puede curarse por sí mismo. El hombre por sí mismo no puede curarse, amado amigo, amado hermano. No puede curarse el hombre por sí mismo. Con obras, con decisiones o con moralidad. Ay, eclesiástica o moralidad buena. No, eso no se cura. El pecado no se cura, el pecado lo único que lo cura se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que cura el pecado del mundo, cura el pecado del hombre, porque eres justificado por medio de la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor en su palabra. Separados de mí, nada podéis hacer. Misericordia. ¿Sabe usted lo que es misericordia? Cuando la bancarrota espiritual te llega, cuando la tragedia te llega, esa misericordia empieza a obrar. Es Dios despojando al hombre de todo apoyo falso que te encuentras hoy, de todo apoyo falso que puedas tener hoy. Esta es la palabra de la salvación. Esta es la palabra del mensaje de salvación de la cruz. Hay que ponerse con las lupas espirituales, a ver con ojos espirituales cuánto Dios me puede hablar por medio del mensaje del Gólgota, por medio del mensaje de la cruz. La lepra, amados hermanos, como retrato de la condición humana. La lepra en la Biblia, amados hermanos, es el símbolo, amados hermanos, perfecto del pecado. Es algo incurable. Es progresivo, destructivo y humillante. El pecado es humillante al final porque todos los hombres, si usted se fija, cuando reciben el llamado de salvación y van al trono y van a los altares, lloran en llanto porque, amados hermanos, es humillante. Dios te humilla para luego exaltarte. Dios te humilla para luego exaltarte y luego regenerarte. El leproso no podía ser sanado por manos humanas. Solo Dios podía intervenir. Así también, amados hermanos, el pecador, no existe remedio humano, ni ritual, ni religión, ni puntos doctrinales, ni disciplina moral, ni esfuerzos que puedan cambiar naturalmente al corazón caído. Amados hermanos,
como la mujer con el flujo de sangre, que había sufrido mucho, dice la palabra, y nada había aprovechado. Antes, más bien le iba peor de lo que se encontraba. Tuvo que venir a intervenir Cristo Jesús. El pecador gasta sus fuerzas en soluciones que no funcionan. No, que voy a ser mejor mañana, que voy a dejar de beber esta semana o este mes. Por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi matrimonio. No. Sin Cristo usted no puede hacer nada. Y el que lo ha hecho porque tiene carácter, lo ha hecho por dominio, porque tiene esa facultad humana, pero no es salvo. ¿De qué me sirve hacer buenas obras? ¿De qué me sirve hacer lo bueno? Y no tengo, salva mi alma. Qué profunda es la cruz, qué profundo es el mensaje de la palabra de salvación. Es profundo, amados hermanos. Cuando no queda más, entonces mira al único que puede sanarlo y puede salvarlo o curarlo. Cristo es el médico de médicos por excelencia. Porque cada intento humano siempre termina en fracaso y va a terminar en fracaso. Porque todo intento usted lo tiene que hacer con Cristo Jesús. Todo intento de su vida tiene que hacerlo con Cristo Jesús. El pecador, al ser, amados hermanos, despertado, intenta trabajar para Dios. Procura reformarse, reconstruirse, corregirse por sí mismo. Pero estos intentos al final terminan, amados hermanos, exactamente como el hijo pródigo, cuidando cerdos. Usted no intente nada porque quiera ser mejor que los demás, porque va a terminar agotado, frustrado, vacío. El hombre se esfuerza en la religión, los méritos, las promesas de cambio, las obras, pero la culpa sigue. La culpa sigue. La paz no llega, el corazón permanece igual, el hombre se cansa, se decepciona de sí mismo y finalmente comprende que no puede. Y ese es el punto que Dios espera, que tú y yo tengamos una pérdida total para empezar a depender totalmente de Dios. Y vamos a estar, amén Dios, vamos a estar atentos a Dios, vamos a estar, amén Padre. Y estamos así esperando que nos hable Él, porque ya no es nuestro talento, ya no es nuestro intelecto, ya no es nuestro esfuerzo, sino que vamos a estar a la expectativa de Dios. Vamos a estar a la expectativa de Dios. Así vamos a estar. Porque dice su palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. El fracaso humano, amados hermanos, no es un obstáculo para Cristo, es el camino hacia Él. El ladrón, un pecador sin alternativas. La grandeza de este relato, amados hermanos, nos muestra en que el ladrón, amados hermanos, no tenía ningún recurso al final. No podía descender de la cruz para vivir mejor. No podía devolver lo robado, no podía nada, el ladrón no podía hacer nada. No podía empezar una vida religiosa, no podía, amados hermanos, hacer obras. No podía ni hacer un peregrinaje tampoco, o sacrificios, no podía ni diezmar ni ofrendar. Sus manos estaban clavadas, sus pies inmóviles. No podía ni adorar, ni extender la mano como nosotros cuando nos humillamos en nuestros lechos, en nuestras recámaras. Nos humillamos y decimos, Señor, aquí estamos, Padre. Él no podía hacer eso. Él no podía hacer eso. Él no podía prometer nada, no podía reformarse. Era un hombre sin futuro en la tierra, pero con una eternidad por decidir. Y así debe de estar el pecador ante Dios, sin excusas, sin obras,
sin méritos. Su única esperanza era Cristo y Cristo estaba a su lado, porque Cristo murió por los impíos, dice Romanos 5:6. La impotencia del hombre prepara el escenario para el poder del Salvador. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Dios debe bloquear toda confianza propia de nosotros, porque el hombre, para que el hombre sea salvo, sus manos y pies deben de ser clavadas, perder toda confianza en sí mismo y empezar a confiar en Dios. Es decir, su capacidad de obrar para justificarse debe ser anulada completamente. Dios no comparte su gloria con nadie. Mientras el pecador crea que puede aportar algo, aún no ha entendido el Evangelio. El ladrón fue bloqueado por completo de cualquier obra humana. Así también nosotros debemos ser despojados de nuestra justicia propia para ser revestidos de la justicia de Cristo. El quebrantamiento no es un castigo, es un proceso de gracia. Dios corta cada escape, cierra cada puerta falsa, hasta llevarnos al único camino, Jesús. Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 lo dice, nos recuerda. La convicción de pecado es el umbral para la salvación. Si usted no tiene convicción de pecados, usted no va a tener un umbral para la salvación. La convicción profunda es entendimiento desesperado de que usted se encuentra culpable, impotente e incapaz. Es el paso final, amados hermanos, antes de encontrar vida. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19, verso 10. No vino, amados hermanos, no vino para la autosuficiencia, para los autosuficientes. Yo todos los días necesito de Dios, todos los días me desespero por Él. Y si no me habla, no me complemento. Y si no lo siento, no me complemento. Si no, amados hermanos, para los quebrantados, si tengo que llorarle, le lloro para que me hable. Y tengo que pedirle, le ruego para escucharlo. Cuando el pecador reconoce su ruina espiritual, su incapacidad moral y su absoluta bancarrota, entonces está listo, amados hermanos, para oír la palabra del Salvador. Está listo para oír la palabra del Salvador. El ladrón moribundo llegó sin obras, sin fuerzas, sin méritos, pero con convicción verdadera. Y esa convicción lo llevó al único para que pueda salvar su alma. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo en el nombre de Jesús.